Una joven olvidó su diario en la cafetería y nada te prepara para lo que descubrió aquí. El aire era pesado, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de los clientes en la cafetería. La joven, llamada Valentina, dejó su diario sobre una mesa y salió corriendo, sin saber que en ese cuaderno se escondía un secreto que cambiaría todo. Pasaron unos minutos y un extraño, con ojos como pozos oscuros, se sentó justo donde ella había estado. A su alrededor, la luz parecía apagarse, y los murmullos se tornaban en susurros temerosos. ¿Qué estaba buscando? Las páginas del diario estaban llenas de garabatos, pero no eran solo pensamientos adolescentes. Algunas hojas estaban rasgadas, y en una de ellas, una dirección marcada con tinta roja: no vayas ahí si no quieres perderlo todo. Valentina regresó, su corazón latiendo fuertemente, sintiendo que esa advertencia era para ella. Una tensión densa se cortaba en el aire, y el extraño sonreía, pero no era una sonrisa amigable, sino una de peligro. Ella no podía salir de la cafetería, atrapada entre la curiosidad y el terror. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, da clic en el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Valentina respiraba con dificultad, el pánico comenzaba a arrastrarla. Decidió enfrentarlo, acercándose al extraño, pero su mano temblaba. ¿Qué buscas aquí?, preguntó, su voz temblando como hoja al viento. Él la miró fijamente y, de repente, todo en el ambiente se detuvo. Las risas, el ruido del café, hasta el tic-tac del reloj se apagaron. Una sombra cruzó el rostro de él, como si una tormenta se hubiera desatado en su interior. Busco algo que te pertenece. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía ser tan valioso que justificara esa mirada? El extraño siguió, acercándose más. Tu diario tiene respuestas que tú misma has olvidado. Pero hay cosas que no debería haber leído. Valentina sintió como el corazón se le caía al estómago. ¿Qué había escrito que era tan terrible? Su mente comenzó a girar, recordando cada palabra, cada secreto, cada sueño plasmado en aquellas páginas. Estaba todo a salvo, el tiempo se detuvo de nuevo, y la pregunta flotaba entre ellos: ¿qué secretos escondía Valentina en esas páginas que alguien estaba dispuesto a arriesgar todo para descubrir? El extraño hizo una pausa, observando cómo Valentina se encogía un poco más, como si cada palabra suya fuera una cuerda que atara su cuerpo a la silla. Ella sintió un nudo en la garganta, el ambiente cargado de tensión le oprimía el pecho. Él giró un poco el diario entre sus manos, sus ojos centelleando con una mezcla de curiosidad y amenaza. Hay cosas en ese diario que la mayoría no querría recordar, susurró, acercándose tanto que podía sentir su aliento frío. Valentina retrocedió, la incertidumbre crecía en su interior. Las páginas que contenían sus pensamientos más íntimos eran la última línea de defensa entre ella y este ser que parecía conocerla mejor que nadie. ¿Qué había revelado? Los secretos que mantenía en su corazón, esa tristeza que había plasmado con tinta negra y dorada, todo lo que nunca se atrevió a compartir. Dímelo. Gritó, entre la rabia y el miedo. Los rostros de los demás clientes se volvieron hacia ella, sorprendidos. El extraño sonrió de nuevo, esta vez con una mueca burlona. Así que hay fuego en ti después de todo, comentó, como si la provocara. Pero no te atrevas a desafiar lo desconocido, Valentina. El pasado siempre regresa de maneras inesperadas. No sabía cómo él conocía su nombre, pero eso era lo de menos en ese instante. Su mente se ocupaba en revivir fragmentos de su vida, historias de amor perdido, momentos de desesperación que había escrito bajo la luz de su lámpara. Deja de jugar con mi vida, dijo, sintiendo como la ansiedad la ahogaba. ¿Acaso sabía de su relación con Leo? ¿De las noches en que lloró sin consuelo?
Temía que este extraño pudiera utilizar esa información en su contra. Una ola de murmullos se desató en el local, algunos clientes habían comenzado a susurrar y otros a grabar lo que sucedía con sus celulares. ¿Quién es él? Mejor vete, no te acerques, se escuchaba entre las risas nerviosas. Sin embargo, Valentina no podía moverse. Algo en la mirada del extraño la mantenía atrapada, un tirón invisible que la obligaba a seguir escuchando. Debes ir a esa dirección marcada en tu diario, continuó él, ignorando a la multitud que los rodeaba, como si fueran solo ecos de un mundo lejano. Ahí es donde se revelará la verdad. Ahí es donde tu realidad se verá desgarrada por el secreto que mantienes. La idea de enfrentarse a lo desconocido le producía un cóctel de emociones. Miedo, curiosidad y la ardiente necesidad de proteger lo que amaba. Justo cuando estaba a punto de contestar, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío hizo que muchos se estremecieran, y una figura familiar apareció a la vista. Leo, su mejor amigo y confidente, miraba ansiosamente a su alrededor, buscando respuestas. ¿Valentina? ¿Qué ocurre? El extraño se giró ligeramente, sus ojos se posaron en Leo, y la atmósfera cambió instantáneamente. Valentina se dio cuenta de que el desconocido pasó de ser un mero interrogador a convertirse en una amenaza aún más peligrosa. ¿Qué planes terribles lo unían a Leo? Estaba a punto de perderlo todo, con su corazón acelerado y la respiración entrecortada. Valentina solo pudo pensar, ¿estaré preparada para lo que viene? Las respuestas estaban en su diario, pero las preguntas se apilaban como sombras tras de ella, y no había vuelta atrás. Instintivamente, se aferró a la mesa detrás de ella mientras miraba a Leo, sintiendo el peso de su secreto. Lo que había comenzado como un día común en la cafetería ahora se encontraba al borde de un abismo que amenazaba con devorarla entera. Valentina, cuidado, exclamó Leo cuando el extraño tomó un paso más hacia ella. Ella respiró hondo, comprendiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, y el misterio del diario se entrelazaba con su destino de formas que jamás había imaginado. ¿Qué revelaría el encuentro con su pasado? El ambiente se volvió tenso y casi palpable. Valentina sintió como el aire le faltaba, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Leo, que había entrado buscando respuestas, ahora se encontraba atrapado en un escenario que se tornaba cada vez más oscuro. Valentina, retrocede, gritó Leo, avanzando, sus ojos llenos de preocupación. La multitud, que hasta entonces había estado curiosa, empezó a murmurar con más fuerza, notando el cambio en el aire. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente de Valentina? El extraño sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un tono más siniestro. No te atrevas a interferir, niño. Esto no es un juego, dijo, y el eco de su voz resonó en las paredes del local. La mirada de Leo se endureció, y Valentina pudo ver cómo la rabia y la protección luchaban en su rostro. Era un instante crucial. Ella sabía que debía actuar. Su corazón latía con fuerza, su mente rápidamente trazaba caminos mientras sus ojos se alternaban entre el extraño y Leo. ¿Siempre estarían en su vida esas sombras del pasado? ¿Qué hay en mi diario? ¿Qué es tan importante?, preguntó Valentina, forzando su voz a mantenerse firme, a pesar del temblor en sus manos. El extraño permaneció en silencio un momento, como si saboreara su poder sobre ella. Hay secretos, Valentina. Secretos que han dormido demasiado tiempo, pero que si no despiertan de la forma correcta, pueden traer consigo más dolor del que imaginas, respondió, su tono ahora más grave. Casi un susurro que provocó escalofríos en la piel de la joven. Valentina sintió el sudor en su frente y la presión en su pecho intensificarse. La verdad estaba al borde de su lengua y sin embargo, sabía que enfrentarse a lo desconocido podría significar un viaje doloroso hacia su interior. Leo parecía querer acercarse y protegerla, pero también estaba atrapado en esta red de oscuridad. El extraño comenzó a mover el diario lentamente, como si cada página fuese un ladrillo de la prisión que Valentina había estado construyendo. Todo lo que has escrito, todo lo que has querido olvidar está aquí. Y si no decides enfrentar tu más oscuro temor, serás tú la que lo libere en alguna otra parte, dijo, más amenazante que nunca. Valentina sintió un golpe en el estómago. ¿Era posible que lo que había dejado escrito pudiera herir a Leo?
No podía dejar que eso sucediera. No, no dejaré que eso pase, murmuró, su voz se rompió ante el peso de la revelación. Leo tomó la mano de Valentina, un gesto que le trajo un poco de calma. Juntos podemos enfrentarlo. No está sola, le dijo, pero ella sabía que las palabras no siempre podían cubrir el miedo que llevaban en el alma. Pero debes decidirte. Ve a buscar la dirección que te espera en esas páginas. Búscala, o perderás más de lo que estás dispuesta a arriesgar, concluyó el extraño, retrocediendo un poco, pero sin apartar la mirada. Valentina sintió una conexión casi visceral con su diario y ese destino incierto, una conexión entre el amor por lo que había escrito y el miedo a lo que podría desatar. Las palabras que una vez la liberaron, ahora la amenazaban. Miró a Leo y la determinación llenó su ser, aunque el miedo seguía zumbando en su mente. ¿Qué haré ahora? ¿Voy a ese lugar? ¿Qué pasará si soy despojada de todo lo que soy?, pensó, su corazón latiendo desbocado. Justo cuando se disponía a contestar, el repentino timbre de la puerta sonó nuevamente. Esta vez, 3 figuras familiares entraron, sus rostros iluminándose con una mezcla de sorpresa y preocupación al ver la escena. Valentina se quedó paralizada, pues no imaginaba que esos rostros conocidos pudieran causar aún más problemas. ¿Valentina?, dijo la voz entre la multitud, resonando como un eco de lo que estaba por venir. Todo lo que había escondido estaba a punto de salir a la superficie, y el futuro se tornaba más oscuro que nunca. ¿Qué vas a hacer, Valentina?, la pregunta se alzó en el aire, dejándola asfixiada por la presión de las decisiones que tenían que tomarse. Con su diario como el centro del caos. Era momento de elegir, y las consecuencias la seguirían incluso más allá de ese pequeño café. Las miradas se volvieron hacia los recién llegados, y el silencio se hizo pesado. Valentina sintió que la sala se encogía a su alrededor. Sus amigos, Tania y Marco, estaban allí, pero la confusión y el miedo en sus ojos la inquietaron aún más. La situación se complicaba a cada instante. Valentina, ¿qué está pasando?, preguntó Tania, frunciendo el ceño mientras daba pasos cautelosos hacia ella. Marco, a su lado, observaba con atención una línea de preocupación grabada en su frente. Valentina pensó rápidamente en el peligro que enfrentaba. Los secretos de su diario no solo la afectaban a ella, sino que también podrían arrastrarlos a ellos. Ese hombre. Valentina comenzó, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Era como si una pared invisible se levantara entre ella y sus amigos. El extraño, sonriendo de forma burlona, pareció disfrutar la tensión. «Podrías contarles, Valentina, pero», dijo él, extendiendo su mano hacia el diario, ¿realmente estás lista para que lo sepan todo? Su voz parecía danzar entre la multitud, arrojando sombras sobre las palabras de la joven. Leo, sin dejar de agarrarle la mano, miró a Valentina en busca de respuestas. «Tienes que decirles la verdad, Valentina. Si hay un peligro, debemos enfrentarlo juntos», le susurró, con su voz suave pero firme. Pero a medida que la multitud de personas murmuraba entre sí, el dilema de Valentina se tornaba más espeso que el aire en el café. ¿Qué secretos? ¿Qué significa todo esto?, insistió Marco, su voz ahora más fuerte, al sentir la desesperación en el ambiente. Valentina sintió como si las paredes la ahogaran, las preguntas resonando en su mente como un eco. Sacudió la cabeza, intentando despejar su confusión. «Es complicado», dijo, buscando las palabras. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera ella comprendía del todo? El extraño interrumpió, su tono lleno de cinismo. «No te preocupes, yo puedo ayudar a tu amiga a recordar. Después de todo, el pasado nunca olvida, ¿verdad, Valentina?». Sus ojos centelleantes se posaron sobre ella, como si estuvieran a punto de desatar un rayo. La joven sintió el sudor frío recorrer su espalda. «No. No quiero que esto se repita», dijo, entre dientes, experiencia que la había atormentado en silencio. Pero el extraño continuó tañendo la melodía de sus palabras. «El pasado es una sombra, Valentina», dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y las sombras, como bien sabes, siempre encuentran la manera de alcanzarte». Dio un paso más cerca, y el escalofrío en su voz se tornó palpable.
Valentina, gritó Tania, interrumpiendo el juego psicológico del extraño. Dinos qué pasa, por favor. Estamos aquí para apoyarte. Las palabras de su amiga sonaban sinceras, pero Valentina sentía que el precipicio la llamaba, la verdad del diario, el temor a que sus secretos se desbordaran y causaran daños irreparables, se cernía como un destino ineludible. La multitud estaba cada vez más inquieta, esperando su respuesta, y Valentina se dio cuenta de que no podría ocultar más la angustia que la consumía. De repente, el café se sumió en un silencio profundo cuando una de las figuras en la entrada, una mujer anciana de cabello canoso, empezó a caminar hacia ellos. Su mirada, sabia y triste, encontró la de Valentina, y en sus ojos, la joven vio una chispa de reconocimiento y también de advertencia. Siempre llevas el peso de tus decisiones, Valentina. Pero a veces, demostrar valor es mostrar lo que llevas dentro, sin miedo, dijo la anciana con voz entrecortada por la emoción. Las palabras resonaron en el café, y todo el mundo le prestó atención. La multitud contenía la respiración, el extraño se detuvo, y el tiempo se detuvo nuevamente. Valentina sintió que las puertas del infierno y el cielo se abrían a su alrededor. Con su diario palpitando en su mente, y el amor y la preocupación de sus amigos llenando su corazón, una revelación tomó forma. Era hora de decidir, era hora de actuar, pero la cautura de su pasado estaba más cerca de lo que imaginaba, justo cuando Valentina tomó aliento para hablar. El sonido de un teléfono vibrando interrumpió la calma, cada oído atento a la melodía estruendosa que provenía del bolso de la anciana. ¿De quién sería esa llamada? ¿Qué secretos llevaría consigo? Con el destino de todos en juego, la historia de Valentina apenas comenzaba. La vibración del teléfono rompió el silencio como una explosión en un campo de guerra. Todos los ojos se volvieron hacia la anciana, que parecía paralizada, con la mirada fija en su bolso. Valentina contuvo el aliento, sintiendo que el mundo se desplazaba a una velocidad inquietante. ¿Qué significaba esa llamada? La anciana, lentamente, sacó el teléfono del bolso. La pantalla iluminó su rostro y, en un instante, la expresión de sorpresa se transformó en temor. Unas palabras inesperadas escaparon de sus labios en un susurro ahogado. No puede ser, no ahora. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Leo la miró intensamente, como si intentara leer sus pensamientos. ¿Qué sucede?, preguntó con su voz temblorosa. El ambiente ya era oscuro y denso, pero la tensión aumentó exponencialmente. El extraño sonrió de nuevo, como si disfrutara del espectáculo. Parece que el pasado nunca se aleja demasiado, ¿verdad? Su tono era sardónico, y en su mirada había algo que Valentina interpretó como un desafío. ¿Qué hay en esa llamada? Tania insistió, entrecerrando los ojos hacia la anciana, ignorando por completo la malicia del extraño. Las palabras de la joven eran una mezcla de urgencia y preocupación. Este momento podría definirlo todo, cada decisión que había tomado, cada secreto que había tratado de ocultar. La mujer anciana, aún sin despegar la vista de la pantalla, finalmente levantó la mirada. «Es de tu madre, Valentina», dijo, su voz temblando. «Necesita hablar contigo. Es importante, muy importante». El título de la conversación se dibujó en su rostro, como si el tiempo se detuviera nuevamente. El eco del nombre de su madre se instaló en la sala como un peso abrumador. Valentina sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué ahora? No había tenido noticias de ella en meses y ahora se encontraba en medio de esta tormenta emocional. La decisión que se le presentaba era más grande que cualquier revelación que pudiera salir a la luz. Valentina, ¿qué significa eso?, Marco preguntó, su voz temblando. El rostro de Valentina era un lienzo de confusión y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste?», la anciana, con la agudeza de alguien que había vivido millares de sombras, intervino. «Esta llamada trae consigo viento y tormenta. Lo que se asome desde el otro lado del comunicador podría ser más de lo que esperas». El extraño rió entre dientes, disfrutando del caos. «La vida pone desafíos frente a nosotros, y solo aquellos que eligen ser valientes logran salir del laberinto». Su mirada se posó en Valentina, desafiándola a avanzar en su propia historia. El café, que antes fue un refugio,
era ahora un campo de batalla lleno de miradas acusadoras y un aire denso de secretos. Valentina sentía que el tiempo se arrastraba, cada segundo era como un peso adicional sobre sus hombros. Quizás es el momento de enfrentar tu pasado, susurró Leo, aferrando su mano con más fuerza, sugiriendo que ella no estaba sola en esto. Valentina buscó su mirada, encontró un destello de apoyo y determinación. Sin embargo, el sonido del teléfono, constante y exigente, rompía la atmósfera de expectativas. La juventud de Valentina chocó con la urgencia del momento, y sus pensamientos giraron como un torbellino. ¿Debería responder? ¿Podría soportar lo que su madre tuviera que decirle? La sala pulsaba en silencio, el tiempo se detenía una vez más. Valentina, es tu elección, pero recuerda que las decisiones a menudo tienen consecuencias inesperadas, sentenció la anciana, su voz casi un eco distante, con una respiración temblorosa. Valentina cerró los ojos, junto a la voz interior que le decía que estaba a punto de abrir una puerta que creía cerrada para siempre, y lo que encontraría al otro lado podría cambiar su realidad para siempre. Justo cuando levantó la mano para responder la llamada, un grito desgarrador rompió el silencio. Proveniente de la parte trasera del café. Todo el mundo, en un movimiento frenético, se volvió hacia la fuente del sonido. ¿Qué estaba sucediendo ahora? El peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó, y la revelación que aguardaba podría revelar más que solo secretos. El grito resonó como un trueno en el pequeño café, y la atmósfera se congeló en un instante de terror palpable. Valentina, aún con el teléfono en la mano, sintió que la sangre se le helaba en las venas. La voz del extraño se desvaneció en el aire, y todas las miradas se concentraron en la esquina trasera del local, donde un grupo de clientes había comenzado a murmurar entre ellos, confusos y asustados. ¿Qué fue eso?, preguntó Tania, su rostro había palidecido, y sus ojos se abrían como platos. Leo, a su lado, fruncía el ceño, mirando con atención hacia la dirección del grito. Instintivamente, Valentina retrocedió. Algo oscuro se movía en el fondo de su mente, una intuición que le decía que el caos que había comenzado en ese café no solo era un eco del pasado, sino una puerta que se abría hacia algo mucho más siniestro. ¡Ayuda! Por favor, ayuda. La voz desesperada de una mujer cortó el aire pesado. Valentina no podía identificar de dónde provenía, pero la urgencia en la llamada hizo que su corazón latiera más rápido. La anciana se desplazó, como si el grito hubiera despertado en ella un sentido de urgencia latente. «Quédate aquí, Valentina», ordenó, y aunque estaba acostumbrada a las palabras tranquilizadoras de la mujer, esta vez era un mandamiento imperioso. La anciana se dirigió hacia la multitud, su andar ágil desafiando los muchos años que pesaban sobre sus hombros. Valentina sintió un tirón en su pecho, una mezcla de miedo y la necesidad de seguirla. «No, espera», comenzó a protestar, pero la anciana ya había desaparecido entre la multitud. «Voy a ver qué ocurre», dijo Leo, acercándose a Valentina. «Quédense aquí, no se separen», advirtió a Tania y Marco, y corrió tras la anciana. Valentina deseó ser tan valiente, tan decidida como ellos, pero el peso de la llamada de su madre todavía pesaba en su piel, y ahora, el grito lo cubría todo. El murmullo se intensificó cuando un hombre empujó la puerta del café, su rostro cubierto de sangre. «No entres. No deben entrar». Chocó con una mesa, derribando las sillas a su paso, buscando ayuda, un hecho que hacía que el estómago de Valentina se contrajera. Los ojos de todos se agrandaron, y el extraño, que antes parecía disfrutar del drama, ahora lucía inquieto, mirando por la ventana como si la respuesta hablara desde afuera. «Él. Hay algo, allá afuera», balbuceó el hombre. «Algo horrible». Los gritos se desvanecieron gradualmente, y el aire se volvió aún más pesado. Se escuchó otro grito, esta vez de un niño. Valentina notó que su mano temblaba mientras el teléfono seguía vibrando en su palma. Era un aviso sutil, un recordatorio de que había algo más que debía hacerse, algo que quizás nunca podría evitar. Sin embargo, ahora las decisiones y caminos se cruzaban en un laberinto peligroso. «¿Qué está pasando?», preguntó Marco, con la voz entrecortada. «¿Debemos salir?». «No se muevan», gritó el extraño,
un destello de pánico cruzando su cara. Nadie debe salir. Su tono no era ya provocador, sino una declaración llena de terror. Valentina sintió que su estómago se encogía nuevamente. La certeza de que el peligro estaba justo en sus puertas se apoderó de ella, el grito desgarrador resonaba otra vez, esta vez más cerca. Valentina miró hacia la puerta del baño, donde una sombra comenzó a deslizarse. Algo temido, algo conocido. Valentina, corre. Gritó Leo desde la distancia, sus ojos fijos al frente, cuidando el peligro que se acercaba. Justo cuando Valentina finalmente decidió moverse, una figura emergió del sudoroso brillar del café, una joven, con un diario de cuero entre sus manos temblorosas. El rostro de la mujer era un reflejo de horror, y de aquel diario fluía una sustancia oscura que goteaba al suelo. La multitud enmudeció de terror, Valentina se quedó paralizada, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La llamada que no había contestado, la sombra del pasado, el diario, todo convergía en un solo punto. «Espera. No te acerques», gritó la joven. Pero para Valentina, todo comenzaba a cobrar sentido. Aquella revelación era un eco de sus peores temores. El oscuro secreto que había intentado enterrar estaba a punto de salir a la superficie, el café ya no era solo un refugio, sino un campo de batalla donde el pasado y el presente se enfrentaban. La urgencia, el terror, todo apuntaba hacia un clímax que la dejó helada. ¿Qué era lo que había en ese diario? ¿Y cómo se relacionaba con la llamada de su madre? Con cada latido de su corazón, Valentina se dio cuenta de que el tiempo era escaso. Lo que vendría a continuación podía cambiarlo todo, y quizás, al final, descubriría que a veces el miedo solo es el primer paso hacia la verdad. La tensión fue palpable, como un hilo desgastado a punto de romperse. Valentina sintió que el aire se espesaba, que cada aliento se hacía más pesado, más agonizante. La joven con el diario retrocedió un paso, su mirada entre el terror y la desesperación, como si el café entero se convirtiera en un laberinto del cual no podía escapar. No puede ser», musitó, mirando al suelo donde esa sustancia oscura manchaba el viejo mosaico. «No deben tocarlo. Nadie debe tocarlo». Sus manos, temblorosas, sostenían el diario como un salvavidas, mientras el miedo en sus ojos se transformaba en desolación. Los murmullos de los clientes se intensificaron, cada vez más preocupados y confundidos. Marco, que parecía paralizado por el horror, finalmente decidió avanzar hacia la joven. «¿Qué es eso?», preguntó, tratando de acercarse, pero la chica retrocedió con un grito. «No. Es la última página. Nadie debe saberlo». Su voz resonó en el café, cortando el murmullo como un cuchillo afilado. Valentina sintió que algo en su interior se estremecía al escuchar esas palabras, una inquietante conexión se formó en su mente. El contenido de ese diario podría desenterrar secretos que habían sido guardados con tanto recelo. «¿Qué hay en esa página?», preguntó Valentina, al fin capaz de pronunciar una palabra. La mirada de la joven se tornó aún más intensa, su respiración agitada. «Esa es una profecía. Pasó en mi familia, lo que se debe hacer, lo que ocurrirá si no lo hacemos», murmuró, aferrándose al diario como si fuera su única salvación. Instintivamente, Valentina cruzó la mirada con Leo, que se acercaba con precaución desde la entrada trasera. Ella sintió que el pánico comenzaba a fluir en su sangre, haciéndola sudar. «¿Qué profecía?». ¿Era un juego de palabras que pronunciaba alguien al borde de la locura, o había algo de verdad en su desesperación? La mujer se acercó un poco más a ellos, su cara desencajada. «El día ha llegado. El día en que todo lo que hemos condenado está listo para salir de las sombras. Deben decidir, ¿quieren conocer la verdad o prefieren seguir con vida?». Su mirada, llena de desesperación, provocó un escalofrío en Valentina. Un dilema aterrador se planteaba. Podía arriesgar su vida y la de los que amaba por conocer un secreto tan atroz. Mientras la mujer hablaba, el extraño del rostro ensangrentado se arrodilló en medio de la sala, su mirada frenética y sus manos temblorosas buscaban respuestas en el suelo. «No hay tiempo. La oscuridad está viniendo». El café se convirtió en un mar de voces asustadas. Valentina sentía que su mundo se desmoronaba lentamente.
Recordó la llamada que había ignorado de su madre, la advertencia que había dejado en el aire. Era esta la razón por la que su madre le decía que nunca se alejara de lo que se conoce. El grito desgarrador de un niño resonó una vez más, esta vez más fuerte, como si el propio café estuviera temblando de horror. Valentina comprendió que no había vuelta atrás, todo lo que había intentado evitar ahora se ceñía sobre ella como una sombra amenazante. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Tania, su voz entrecortada. La joven del diario miró a la multitud, su expresión convertida en un rayo de determinación. Ustedes tienen que decidir. Lo que está dentro de este diario, lo que estoy a punto de revelar puede cambiar todo, dijo con un tono apenas audible y una mezcla de pánico y determinación. Valentina sintió que su corazón latía con furia. Mirando a su alrededor, veía el reflejo del miedo en los ojos de todos, pero también vislumbraba una chispa de valentía. La verdad estaba a punto de desatarse, y ella sería una de las primeras en conocerla. Golpes violentos resonaron en la puerta principal. Algo o alguien se acercaba. La urgencia de la situación hizo caos una vez más. «Es ahora o nunca», gritó Leo, mientras el sonido de la puerta a punto de romperse los llenaba a todos de terror. Valentina sintió que su vida pendía de un hilo. No había más tiempo. ¿Qué harían con el diario? ¿Estaban listos para encarar la verdad que podría destruirlo todo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero el reloj seguía marcando su tiempo, y ellos estaban al borde de un abismo que prometía tragarlos en su oscuridad. El estruendo de la puerta golpeándose contra la pared resonó como un trueno en el café. Valentina, paralizada por el miedo, sintió como el tiempo parecía ralentizarse. Las miradas se desviaron hacia la entrada, donde una figura oscura se delineaba en el umbral, apenas iluminada por la tenue luz del local. No. No dejen que entre. La advertencia de la joven del diario reverberó en el aire. Al instante, los murmullos se convirtieron en gritos descontrolados. Aquella sombra comenzó a avanzar, y todos los presentes pudieron distinguir un rostro familiar, pero distorsionado por el terror y la sangre. Era él, el que estaba en la calle. Murmuró alguien, y el pánico se desató. La figura se acercó con determinación hacia el grupo de aún incrédulos rostros. Detrás de él, se presentaba un panorama aterrador, un grupo de hombres con miradas vacías, y en sus manos, objetos reflejantes que brillaban con una luz amenazante. «¡Sálvense! ¡Corran!», gritó Marco, ya ciego de pavor, mientras empujaba a los demás. La joven del diario, sin embargo, continuaba en pie, aferrándose a la última página como si pudiera servirle de escudo. Valentina sintió el impulso de huir, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. La confusión y el caos a su alrededor chocaban con la creciente angustia que pulsaba en su pecho. Entre la desesperación, logró formular una pregunta que se había instalado en su mente. «¿Qué hay en esa profecía? Dínoslo». El retumbo de su voz parecía un eco en la inminente tormenta. «Lo que se liberará, es el pasado». La joven del diario respondió, sus ojos llenos de lágrimas. Los que no enfrentaron su historia nunca podrán escapar de ella, y justo en ese instante, el extraño se lanzó hacia adelante con un grito desgarrador. El tiempo se detuvo. Una descarga eléctrica recorrió la sala y, para Valentina, todo se llenó de silencio. Cuando su mente finalmente volvió a la realidad, vio cómo el café se convertía en un campo de batalla. Leo, gritando instrucciones, intentaba organizar a la multitud hacia la salida de emergencia. La pesada presencia de la oscuridad se sentía más tangible que nunca, el aire se volvió más frío, y una risa retumbante hacía eco en sus oídos. ¿Por qué no pueden ver? La verdad es lo único que puede salvarlos. La joven del diario se volvió hacia Valentina. «Tú tienes que». De repente, el extraño avanzó con la furia de un animal asediado, y el caos se desató a su alrededor. La multitud se dispersó en todas direcciones, los gritos y las súplicas se mezclaban en una sinfonía aterradora. Valentina sentía su corazón retumbar en su pecho, una mezcla de adrenalina y pavor la empujaba a actuar. Sin pensarlo, corrió hacia la joven del diario, casi instintivamente, al escuchar de nuevo su advertencia. «No dejen que se lo quiten. Es su única oportunidad». En ese momento, la ventana del café estalló.
Cristales volaron como dagas, y medio aturdida, Valentina entendió que el límite entre la realidad y la locura se había desdibujado. «Agárralo», gritó Valentina, extendiendo la mano hacia el diario. La joven se la ofreció, temerosa pero decidida, y en ese instante, un rayo de luz atravesó el lugar, iluminando el oscuro contenido de la página que ahora Valentina sostenía entre sus manos. Un susurro de antiguos nombres y advertencias fluyó de sus labios, pronunciando frases que resonaron con ecos de tiempos olvidados. Todo está conectado, todo. La joven del diario apenas podía hablar, su rostro pálido revelaba su angustia. Pero Valentina no escuchaba, sus ojos se quedaron fijos en el diario, donde una imagen comenzaba a emerger, como una sombra cobrando vida. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. A medida que la figura oscura avanzaba, sintió que un hilo invisible la unía a su destino, la última página revelaba un secreto que podría cambiarlo todo, mientras la oscuridad se acercaba, cada vez más, llenando el café de un terror palpable. La pregunta ineludible en su mente se erguía vibrante, ¿la verdad era un camino hacia la salvación, o solo la preludio de su final? Mientras la sombra se deslizaba por el café, Valentina se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. El café ya no era un lugar familiar y acogedor, se había transformado en una trampa, un laberinto sombrío envuelto en gritos y llantos desesperados. Valentina, con el diario aún en la mano, sintió que la esencia misma del miedo se filtraba por cada rincón. La figura oscura avanzaba, más imponente a cada segundo, y cuando su mirada se cruzó con la de Valentina, un escalofrío recorrió su columna. «Recuerda lo que has leído», susurró la joven del diario, su voz temblorosa como una hoja arrastrada por el viento. «No puedes dejar que ellos lo destruyan». Sus ojos reflejaban la realidad oscura que se acercaba, y Valentina supo que tenía que actuar. Desesperada, giró el diario hacia la luz, buscando respuestas en los márgenes manuscritos, palabras que parecían vibrar con una energía ancestral. Lo que leyó la hizo temblar, conexiones emergiendo de las sombras de su mente. Ellos no son solo sombras, son recuerdos, valen más que la vida misma. Valentina vislumbró una serie de entidades serpenteantes, figuras que susurraban historias de una vida anterior, historias que exigían justicia. Sin embargo, la risa burlona del extraño resonaba con más fuerza. «Eres débil. Como todos aquí», gritó, y sus ojos centellearon con una crueldad que helaba la sangre. «No hay escapatoria. Solo se desenmascarará más horror». Con cada palabra, la atmósfera se hacía más densa, palpable como el humo de las llamas. Valentina sintió que la oscuridad giraba a su alrededor, buscando atraparla. Pero su mente se aferraba al mantra que había encontrado en el diario, las palabras pulsando con fuerza. «La verdad es la única salida». La joven comenzó a recitar las frases inscritas, cada palabra como un talismán, protegiéndola del terror que crecía. Las sombras titilaban, ataviadas de murmullos de un pasado olvidado, y en ese instante, sintió que el poder del diario empezaba a fluir dentro de ella. «Fuera», gritó, apuntando hacia el extraño con una energía inesperada, mientras el caos a su alrededor parecía detenerse por un breve momento. Las miradas se tornaron hacia ella, y el miedo en el aire se transformó en algo más, un nuevo temor instaurado por la incertidumbre que su voz había despertado. «No puedes enfrentarte a lo que no comprendes», replicó el extraño, su sonrisa se tornó en una mueca despectiva. Valentina no vaciló. «No me subestimes. Hoy estoy dispuesta a conocer mi verdad». Y así, un inesperado silencio se apoderó del café, el eco de su determinación resonando entre las sombras. Sin embargo, en ese mismo instante, la figura oscura retrocedió, como si la voluntad de Valentina hubiera alterado la realidad que la rodeaba. «¿Qué has hecho?». La joven del diario la miró con una mezcla de horror y asombro. «Despertaste algo, muy antiguo». Un temblor recorrió el suelo, y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Valentina sintió un nuevo aliento de vida, pero también un sutil presentimiento que fluyó con el aire, había desatado un poder que podría ser tanto una salvación como una condena.
Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que eso significaba, el café se iluminó de repente con un destello brillante, emanando desde el diario y el extraño, retrocediendo, le lanzó una mirada de advertencia. Esto apenas comienza. La historia no ha terminado. En ese momento, Valentina comprendió que se encontraba en el centro de una lucha no solo por su vida, sino por todos aquellos atrapados en el ciclo de la oscuridad. Mientras la figura oscura desaparecía, un temor renovado la invadía, pues había comprendido que cada verdad que desenterraba también traía consigo un nuevo horror. ¿Qué hemos despertado? La pregunta emergió entre los murmullos de la multitud, y mientras las luces parpadeaban, el verdadero conflicto daba inicio, prometiendo desvelar secretos aún más oscuros que el propio vacío que los rodeaba. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, y Valentina sabía en su corazón que lo peor estaba por llegar. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza mientras sostenía el diario entre sus manos. Cada página parecía brillar con una energía desconocida, un poder oculto que latía al unísono con sus emociones. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el café, que antes era un refugio, se había convertido en un campo de batalla entre las luces del bien y las sombras del mal. La joven recobró el aliento, desafiando sus temores. El extraño, ahora acorralado por su propia oscuridad, había retrocedido, su mueca burlona reemplazada por una expresión de desdén. De repente, las sombras que habían amenazado a Valentina comenzaron a desvanecerse, como si su determinación les hubiera quitado el poder. «Ustedes no pueden detener lo inevitable», gritó con rabia el extraño, su voz resonando como un eco aterrador en la sala. «Ya es suficiente», contestó Valentina con firmeza. Sus palabras parecían una declaración de guerra, y, a su lado, la joven del diario asintió, encontrando su propia fuente de valor. Ambas se miraron, y en un instante, Valentina entendió que compartir esa fuerza era el camino hacia la victoria. «Vamos a enfrentar esto juntas», murmuró, y la joven asintió con la cabeza, empoderada por la decisión de Valentina. Las luces del café comenzaron a estabilizarse, iluminando el rostro de cada querubín temeroso. Marco, Tania y Leo, rodeados de inquietud pero firmes, se agruparon al lado de Valentina, formando un escudo indestructible de amistad y valentía. «No estás sola», le recordó Leo, su voz cálida y reconfortante. Fue en ese momento que la anciana, cuya presencia había sido un faro de esperanza, avanzó con firmeza. «La verdad puede doler, pero es el único camino hacia la liberación. No temáis, porque lo que está por venir es la revelación que todos han estado esperando». Las paredes del café parecían vibrar, resonando con el eco de historias olvidadas. Valentina cerró los ojos y, al inhalar profundamente, comenzó a recitar en voz alta las palabras escritas en el diario. «El pasado es una sombra que acecha, pero con cada verdad que desvelamos, encontramos luz». El extraño comenzó a retorcerse, como si la fuerza de su convicción lo estuviera desgastando. «No pueden hacer esto», rugió, pero sus palabras eran solo el eco de su desesperación. Las páginas del diario brillaron intensamente. De repente, la joven, con el rostro pálido pero resuelto, levantó su mano. «La verdad que tanto temen no se esconde en ese libro, sino en el corazón de cada uno de ustedes», dijo. Todos los que escucharon sintieron un calor reconfortante creciendo dentro de ellos. Valentina continuó: «Nos negamos a ser prisioneros de los cuentos oscuros de nuestro pasado. Este es el momento de soltar lo que nos lastima y abrazar lo que nos define». El extraño estaba en la penumbra, atrapado entre su propia oscuridad y el poder emergente de la verdad compartida. Las sombras que lo habían rodeado comenzaron a desvanecerse, como un humo que se dispersa. Los rostros de los otros en el café brillaban con esperanza y determinación. Entonces, la figura imponente se desmoronó, resquebrajándose como vidrio. Valentina sintió una mezcla de alivio y miedo. No sabían aún qué consecuencia podría tener esta victoria. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Leo, mirando a su alrededor, buscando respuestas en las caras conocidas. La joven del diario sonrió débilmente. «Ahora, debemos sanar. Los secretos ocultos han sido revelados, y aunque el camino sigue, el inicio del fin ha llegado. Juntos, podemos cambiar el destino que se ha dictado». En ese instante, la anciana se acercó a Valentina y la abrazó. «Has hecho lo correcto, hija. Pero recuerda,
el valor no solo significa enfrentar lo oscuro, sino aprender a vivir con la luz. Valentina sintió que la esperanza renacía, pulsando con fuerza en su pecho, la calma comenzó a restablecerse en el café. Las personas empezaron a acercarse, abrazándose y hablando en un murmullo de abrazo cálido. Una nueva realidad comenzaba a florecer. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Tania, su voz suave pero firme. Valentina respiró hondo, sintiendo la conexión de todos los que habían luchado junto a ella. Nosotros elegimos el camino hacia adelante. Aprendemos de lo que hemos perdido. Aquello que alteró nuestro destino ya no tiene lugar en nuestras vidas. Mientras la luz brillaba en el café, el pasado se desvanecía. Las heridas empezaron a cerrarse, una a una, los rostros sonriendo mientras se abrazaban. Valentina supo que aunque el miedo podía regresar con una nueva forma, ahora tenían el poder de enfrentarlo con unión y amor. Y por cada verdad que asumimos, seremos más fuertes, concluyó. El café, ahora un refugio de esperanza, celebró ese momento. Valentina se dio cuenta de que, después de todo, la historia no había terminado. Todo apenas comenzaba. Con el diario guardado, un símbolo de resiliencia, no había vuelta atrás. Estaban listos para enfrentar el futuro, la vida llena de posibilidades y nuevos horizontes. Ella sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que el amor de sus amigos había hecho esto posible. La celebración se extendió por el café, rescatas y amantes de la vida unidos en ese nuevo capítulo. En sus corazones anidarían la promesa de un nuevo amanecer. ¿Qué más vendría en su camino? Solo el tiempo lo diría. Mientras bailaban, las sombras se desvanecían, dejando solo luz y vida, dejando que el verdadero relato se dibujara hacia adelante. Y en medio de todo, Valentina supo que estaban conectados para siempre, no solo en el origen de sus secretos, sino también en el destino que aún estaba por escribirse. No esperes más. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora si quieres que más gente se una a esta increíble comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá, te leemos. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, influimos en lo que viene.